Buen dia. Welcome back to the Spanish Conversation podcast. I'm Alyssa Benelli, and you're someone who wants to improve your Spanish speaking skills. Mucho gusto. De manera muy predecible, tenemos 8 preguntas para resolving a conflict or problem. ¿Qué tema tan complicado? Ok, es la hora de empezar con vocabulario primero. Frustrar is to frustrate. La retroalimentación is feedback. Evitar is to avoid. El equipo is team. Resolver and solucionar both mean to resolve or solve. Discutir is to discuss or argue. Molestar is to annoy or bother. Okay, imagine you are trying to resolver a dispute, issue, or problema, be it at work or in your vida personal. Tú quieres preparar unas preguntas y respuestas para llegar a una solución. Las preguntas de hoy serán: Número 1. ¿Cómo podemos resolver este problema? How can we resolve this problem? The use of nosotros makes this question sound more collaborative and it gets straight to the point. You also could try a different tense other than present podemos for the verb poder for how will we be able to resolve, how would we be able to resolve, etc. Número 2. ¿Cuál es la cosa que te está frustrando? Which is the thing that is frustrating you? Here we are looking for specifics so that we can get to the root of the issue. You can use the generic cosa for thing, or if you have an idea of something more specific that could be the issue, use that instead. Similarly, frustrar isn't your only choice for an emotion. You could use enojarse for making you mad, preocuparse for worrying you, or others. Número 3. ¿Tienes alguna retroalimentación para mí? Do you have any feedback for me? Buckle up for this question. You are requesting feedback or retroalimentación, and hopefully the other person keeps it constructive and helpful. Número 4. ¿Cómo podemos evitar esto en el futuro? How can we avoid this in the future? Toward the end of an argument or issue, you may want to look into the futuro for next steps. Funny enough, this question only uses present tense, but saying podremos for will we be able to instead of podemos as can be able to is also an option. Número 5. ¿Cómo podemos trabajar como un equipo en contra de este problema? How can we work as a team against this problem? Very similar to the above at the start with cómo podemos, but here we are in a scenario where we are looking for collaboration or to colaborar with a group of people, or maybe just one other person. It's a great subliminal way to frame that it is you all versus the problema, not versus each other. Número 6. ¿Es un buen momento discutirlo? Is this a good time to discuss it? This question can go a long way to making sure that your messaging will be well received, because if the person isn't in the right state of mind or has 5 minutes, you won't achieve resolution. Discutir means either discuss or argue. The lo is a placeholder if you don't have specifics. You could name the issue to discuss instead of lo, or use a different pronoun if it's more appropriate.
Número 7. ¿Qué es lo que dije que te molestó? What did I say that bothered you? This sounds more wordy in Spanish than the English does. The key here is the use of lo que, which is kind of like that which in English or what in the middle of a sentence. So we want to know, what is that thing which I said that bothered you? Número 8. ¿Sería mejor solucionar el problema más tarde? Would it be better to solve the problem later? This suggestion is great if you have tried and are getting nowhere with resolving something. Perhaps if you consultar con la almohada or sleep on it, the solution will become more apparent. Alrighty, a brief descanso here to let you gather your pensamientos before the last part of the episodio, the random questions. You can jot down or make a note of the most útiles of the questions now or at the end. ¿Tienes alguna retroalimentación para mí? Mi respuesta es, or my answer is, sí. Yo estaba anticipando que el precio sería más cerca de 50 a la hora y ahora la cuenta dice 70. Eso añade 2,000 extra y no veo cómo el dinero adicional está añadiendo más valor. ¿Puedes explicarlo? What is my concern about the hourly rate? ¿Es un buen momento discutirlo? Mi respuesta es, pues yo quisiera discutir el asunto ahora, pero empiezo otra reunión en 10 minutos. No es bastante tiempo, me imagino. ¿Qué tal si vamos para un café a las 11? Here I chose quisiera instead of my usual me gustaría, and asunto is issue. What do I propose instead of right now? ¿Cuál es la cosa que te está frustrando? Mi respuesta es, en realidad, mi frustración tiene más que ver con mi familia. Ellos están visitando de Nebraska y han estado en mi casa por 6 días. Estoy cansada del drama y no puedo esperar tener la casa vacía en 2 días. No tiene nada que ver contigo. Gracias por escuchar. No tiene nada que ver contigo means it has nothing to do with you. What does it have to do with? ¿Cómo podemos evitar esto en el futuro? Mi respuesta es una muy buena pregunta. Parece que tenemos este mismo problema cada año con nuestros impuestos.
Creo que sería buena idea contratar una especialista en enero del próximo año para tener más tiempo corregir cosas antes de la fecha tope. Impuestos are taxes and contratar is to hire. Remember fecha tope from the Office episode? ¿Qué es lo que dije que te molestó? Mi respuesta es, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. El tono de voz que utilizas cuando estás ocupado es muy corto, irritable y me hace sentir que estoy hablando con una pared. Preferiría que si no tienes espacio mental para hablar en algún momento, que me lo digas. Is this a work scenario or perhaps a friend or loved one? How can you tell? And note that que me lo digas is that you tell me. ¿Sería mejor solucionar el problema más tarde? Mi respuesta es, no, tienes razón, tenemos que hacerlo ahorita. Es urgente y me está preocupando mucho. Dame 5 minutos para terminar unos correos electrónicos y podemos empezar entonces. ¿Te parece? Tener razón is to be right, and dame is the command give me. Did you know you can use correos electrónicos or emails for emails? The English word has caught on. ¿Cómo podemos resolver este problema? Mi respuesta es, deseo que yo supiera. He estado pensando en soluciones y ángulos diferentes para acercarnos al problema, pero no sé cómo lo podamos hacer sin ayuda. ¿Podemos preguntarle a la directora de comunicación? Yo sé que ella no tiene mucho tiempo, pero no sé qué hacer. Do I have a solution? Who does it involve? ¿Cómo podemos trabajar como un equipo en contra de este problema? Mi respuesta es, yo hablaré con el gerente de departamento X para ver si ellos quieren trabajar unas horas extras pagadas con nosotros en los 2 fines de semana hasta el evento. Entonces, podemos ayudarles con su conferencia en abril. Ellos pueden trabajar con los vendedores mientras nosotros trabajamos en el itinerario y lista de invitados. ¿Qué piensan ustedes? How do I think we can fix the problem? Gerente is manager. Buen trabajo. Terminaste el episodio.
I hope esta práctica makes it easier to navigate what can be tricky situations, conflicts. Having some vocabulario and preguntas preparadas might help de-escalate the situation instead of having it explotar. Some of these ideas came from the book Nonviolent Communication by Marshall Rosenberg, if you want to check it out. As season 1 is almost over, I am taking suggestions for season 2 topics. Please let me know if you have a topic that you would like covered, either for beginner or intermediate listeners. A message through my website will do the trick. If I choose your topic, you win a prize. Holler at me at gringaconsulting.com. Ciao!